Feliz sábado. Gracias a Dios. Yeah. Thank you for the opportunity. Le damos las gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí nuevamente. We thank the Lord for this new opportunity of being here again. Ha sido una semana difícil, no nada más para mí, sino para cada uno de ustedes. It has been a difficult week, I imagine not only for myself, but for you as well. Tenemos dificultades físicas, emocionales, espirituales. We all have difficulties, physical, spiritual, or emotional. Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos, lo que cargamos en nuestros corazones. God knows every one of our thoughts and what we carry in our hearts. Y cuando estaba con la ayuda de Dios preparando el sermón de esta mañana, When I was with the help of God preparing this sermon for today, ustedes se preguntarán por este título, ¿quién soy yo? ¿O quién soy? you may ask yourselves about this title, who am I? Si ustedes se dan cuenta, es una pregunta retórica. It's a rhetorical question. ¿Se acuerdan ustedes en Génesis cuando Dios fue a buscar al hombre en el jardín del Edén? Do you remember in Genesis when God went to find man in the Garden of Eden? Él le hizo una pregunta. He also did a question. ¿Dónde estás tú? Where are you? No es una pregunta geográfica. It's not a geological question. Es una pregunta que va más allá de lo que nosotros podemos entender. It's a question that goes beyond our comprehension. Es una pregunta que va en el estado mental, emocional en que se encuentra el hombre en ese momento. It is a question in which it questions the emotional and mental state of the man at that time. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, We'll open our books in 1 Peter, versículo 1, capítulo 24 y 25. chapter 1, verses 24 and 25. Dice, toda carne es como la hierba, It says, all people are like grass, y todo hombre como la flor del campo. and their glory are like the flowers of the field. La hierba se seca y la flor se cae, The grass withers and the flowers fall, mas la palabra del Señor but the word of the Lord permanece para siempre. endures forever. Vamos a orar, por favor. Let us pray, please. Te alabamos, oh Dios, en esta mañana. We give praise to your Lord this morning. Pedimos que tú nos use como instrumento, oh Dios. We ask that you use us as instruments for you, Lord. Dirija nuestras palabras Direct our words, y que tu Santo Espíritu se mueva dentro de cada uno de nuestros corazones. and may your Holy Spirit move in our hearts, Porque vamos a estudiar tu palabra, oh Dios. because we will study your word today, Lord. Y tu palabra, oh Dios, siempre trabaja en la vida de cada uno de nosotros. And your word always works in every one of our lives. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. We ask of you in Jesus' name. Amén, Señor. Amen. Antes que estuviera su servidor, o estuvieran mis padres, o estuvieran mis abuelos, la palabra de Dios ya estaba. Before I existed, or before my parents or my great-grandparents existed, the word of the Lord existed before. Después que yo parta de este mundo a descansar, After I leave this world to rest, quedarán mis hijos, mis nietos. my children and my grandchildren will remain. ¿Y qué va a seguir? And what else will remain? La palabra del Señor, The exactamente. word of the Lord, exactly. Por eso Pedro dice, marchítase la hierba, That's why Peter says, the flowers may wither, pero la palabra del Señor permanece para siempre. but the word of the Lord endures forever. Vamos a estudiar We en will el libro de Mateo, We will study the book of Matthew, capítulo 13, chapter 13, una parábola muy conocida para cada uno de nosotros. a very known parable for the majority of us. Cuando leemos las parábolas,
When we read the parables, las parábolas eran proverbios, eran enseñanza, era un método en el cual Dios usaba una forma sencilla para transmitir una verdad presente. the parables were used as simple stories that Jesus would use to like everyday lives in order to connect it with something else. Y es tan importante que lo encontramos en 3 libros de la Biblia, que es Mateo, Marcos y Lucas. And they're very important because we find them in 3 separate books of the Bible, which is Matthew, Mark, and Luke. Por medio de la parábola del sembrador, Cristo ilustra las cosas del reino de Dios. Throughout the parables, Jesus uses everyday imagery in order to connect with the people with the word of God. Y la obra que hace a través para su pueblo. And he also does this to show how the everyday kingdom will come. Si nosotros analizamos If we analyze lo que la palabra de Dios nos enseña, what the word of God teaches, Dios está transmitiendo la verdad presente a través de un lenguaje sencillo he is demonstrating the word of God through everyday and simple language that people can understand, que los niños los pueden entender, that even children would comprehend what he was saying. pero es tan profundo But it has a deep message que incluso la gente más estudiada that even the most educated people le ha costado trabajo comprender el lenguaje sencillo de Dios. have had difficulty understanding and comprehending the simple language that God used. Cuando estudiamos en Mateo 13, When we study Matthew 13, especialmente el versículo 4 dice la palabra de Dios lo siguiente: especially when you're reading in verse 4, it says the following. Dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Here the farmer went to go plant his seeds. ¿Quién es ese sembrador? Who is that farmer? En el tiempo de Jesús, el sembrador era Jesús. In Jesus' times, the farmer was, in this case, Jesus. Ahora, en la actualidad, ¿quiénes son los sembradores? In actuality, who is the farmer now? Cada uno de los que estamos aquí presentes. Every one of us who is here present. De donde yo crecí, Where I grew up, casi no se trabaja mucho la agricultura. we really don't work so much in agriculture. La gente se dedica más a la ganadería y al comercio. Most of us dedicate ourselves for commerce we're mostly ranchers with cattle. Y me acuerdo una vez que mi papá estaba haciendo una hortaliza And I remember one time my dad was making a fence. y por primera vez íbamos a plantar el rábano. And he was planning to plant radishes in that plot where he fenced. Pero no sabíamos cómo hacerle. But we had no idea what to do. Me acuerdo que mi papá hizo un trillo. I remember my dad prepared to plow the field. Y empezamos a tirar la semilla por montones. And we just threw a whole bunch of seeds in the little holes that he dug there. ¿Qué creen que pasó cuando empezó a florecer y a salir el producto? What do you think happened once the seed sprouted? Se dio, pero salió todo bien amontonado, bien chiquitos. They sprouted, but they were in bunches, so they turned out really, really small. En el tiempo de Jesús, In Jesus' time, se usaba el arado, se preparaba la tierra they would also plow the fields. y a la orilla del mar él logró divisar los campos
y a los sembradores cómo tiraban y preparaban la cosecha. And at the edge of the sea, he would also, like at the distance, they would see how the farmers would prepare and plow the fields. Ellos iban y tiraban la semilla. They would go and throw the seeds. A la derecha, a la izquierda, la esparcían en el campo. They would sparse it throughout the field from their left and from the right. Y aquí en esta parábola And here in this parable, encontramos la historia en 5 versículos, we find here the story in 5 verses, 4 pensamientos humanos. 4 human thoughts. Jesús no le está hablando a la gente de afuera. Jesus is not talking to the people like outside or Gentiles. Jesús le está hablando a la gente que conoce, que guarda el sábado y que estudia la palabra. God is talking, or Jesus is talking to the people who know and study the word. Si esta historia la hacemos muy universal, If we do this story universal, make the story universal, vamos a empezar a decir la gente de allá afuera. we're going to say like the people outside or the Gentiles. Pero Jesús estaba interesado en la gente que está dentro. But Jesus was interested in the people who were inside or who knew the knowledge of the word of God. Y Jesús dijo, y mientras sembraba And, parte de la semilla, and Jesus said that as they planted some of the seeds, cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. fell next to the road, and the birds came and ate them. ¿Saben qué me gusta de la palabra de Dios? Do you know what I like about God's word? Que Dios mismo nos da la respuesta. That God himself gives us the answer. Nosotros pensamos que la Biblia es la historia del hombre, A lot of us think that the Bible is the story of humanity, pero realmente es la historia de Dios viendo a través de los hechos del hombre. but in reality it's just God seeing the way humanity has come throughout history through others' perspective. Es como Dios nos mira a nosotros, It's how God looks at us, no como el hombre mira a Dios. not how how humanity looks at God. Fíjense lo que dice el versículo 19. Let us look at verse 19. Cuando alguno oye When anyone hears la palabra de quién, the Del message reino. of who? The kingdom. Lucas dice la palabra de Dios, Luke says the word of God, y no la entiende, and they do not comprehend it. ¿quién viene? Who comes? Fíjense, cada uno de los evangelios da un tópico diferente. Every one of the gospels gives a different topic or a different perspective. Mateo dice que viene el malo. Matthew says that the evil one comes. Marco dice que viene Satanás. Mark says that Satan comes. Lucas dice que viene el diablo. Luke says that the devil comes. ¿Y qué hace? And what does it do? Dice arrebata, quita. They take or snatch away La palabra que fue ¿dónde? Sembrada. the word that was what? Planted. Y en la Biblia encontramos muchas historias. And in the Bible we find a lot of stories. ¿Por qué esa palabra no logró trabajar en la mente? Miren lo que dice 2 de Corintios, si alguien lo tiene, lo pueden leer, por favor. And it talks about a lot about the heart. So we're going to 2 Corinthians, and if anyone has it, let us turn to that. 2 Corinthians, Capítulo 4, versículo 3 al 4. chapter 4, verses 14. Segunda de Corintios 2 3, 4. Corinthians 3, 4. Fíjense cómo lo describe el apóstol Pablo, lo que pasa con la persona. Let us look at how Apostle Paul describes what happens to that person.
2 Corintios 4, 2 Corinthians 3 al 4. 4, 3 to 4. Dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, It says, if our gospel is uncovered, entre los que se pierden está encubierto. those who are lost are uncovered. Y fíjense cómo dice el versículo 4. And let us look at verse 4. Por lo cual el Dios de este siglo It says, for the God of this century cegó el entendimiento de los incrédulos blinded the understanding of those who didn't understand, para que no le resplandezca la luz del evangelio so that the light won't de la gloria de Cristo, understand with the glory of Christ. ¿qué está pasando en este momento? What is happening in this moment, in this chapter? Pablo dice que el enemigo Paul says that the enemy ha cegado el entendimiento. had hid the understanding from them. Pero si nosotros vemos, no se está refiriendo a la gente de afuera. But if we see and analyze, he's not referring to the people outside. Habemos personas que estamos aquí, There's some people here, pero nuestra mente está but our mind is en otros lugares, in other places, pensando en mi familia, thinking of my family, mi trabajo, my work, mis negocios. my businesses. ¿Dónde está nuestra mente? Where is our mind? ¿Dónde están nuestros pensamientos? Where are our thoughts? Y Jesús estaba refiriendo en ese momento And Jesus was referring in that al moment grupo de personas que estaba ahí a su alrededor. to the group of people that surrounded him. ¿Por qué a veces nuestros hijos se van de la iglesia? Why do you think sometimes our children go out of the church? La palabra ha sido sembrada ¿dónde? Cerca del camino. That's because the word has been planted where? Near the road. Esta es una guerra espiritual seria, hermanos, This is a spiritual battle that is very serious, my brethren, en la cual está en juego nuestra vida eterna. in which our eternal life is at play. Y a veces nosotros pasamos indiferentes a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestras amistades. And sometimes we don't, we take for granted our neighbors, our family, Nuestros compañeros de trabajo. our coworkers. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios Every one of us is going to take account for what we did towards con nuestro God. tiempo, with our time, con nuestros talentos, with our talents, nuestros recursos. our resources. Aquí y afuera hay gente que necesita el cariño y el amor de Dios. Here and people outside need to know who God is. Nosotros somos esos sembradores. We are those plowers, the sowers, and planters. La semilla es la palabra de Dios. That seed is the word of God. ¿Qué tanto estamos compartiendo esa palabra? How much are we sharing that word? Volvemos a Let us return Mateo, to Matthew, al versículo con la segundo grupo. with the second group. La semilla que cayó ¿dónde? The seed that landed where? En la roca. In the rock. ¿Qué está pasando con esa semilla? What is happening to that seed? Dice que esa planta creció, It says that that plant grew, pero ¿qué pasó? but what happened? No tenía It didn't have raíz. roots. Y cuando el sol salió, And when the sun came out, ¿qué pasó con esa planta? what happened to that plant? Cuando nosotros analizamos esta parábola,
Esta es el único versículo que tiene el único que tiene dos versículos. When we analyze this part of the parable, it says it's like the only part that has 2 verses dedicated to this part. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Pedro? Do you remember the story of Peter? Pedro dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la muerte. He said, Lord, I am willing to go with you even if it means death. Y ustedes lo pueden colaborar en Lucas 22:31. Jesús le dijo lo siguiente. And you could also confirm this in Lucas 22:31. Luke 22:31. Le dijo, Pedro, He said, Peter, Satanás me ha pedido una cosa, Satan has asked me one thing, que te vas a zarandear como trigo. that he will rip you out like wheat. Te vas a zarandear. Pero dice, yo he rogado para que tu fe But I have begged that your faith no falle. doesn't fail. Hay otra historia, ¿también se acuerdan de Judas? There's another story. Do you remember Judas? Judas estaba cerca de Jesús. Judas was near Jesus. Judas había hecho milagros. Judas had even made miracles. Cuando leemos, había hasta curado enfermos. If we read, he even healed sick people. Pero no tenía raíz. But he had no roots. ¿Y qué pasó con ellos? And what happened to him or to them? Y el que fue sembrado en pedregales, dice la palabra, And it says, he who received the seed on stony places, the word says, en el momento la recibe con gozo. in the moment he hears the word and he immediately receives it with joy. Pero cuando viene la aflicción, But he has no roots in himself, but ¿sabían que endures only for a while. muchos de nosotros también tenemos piedra en nuestros corazones? Do you know that the majority of us may have rocks in our hearts? El libro de vida, de palabras de vida del gran maestro, In the book, The Word of the Great Teacher, dice que esa piedra que tenemos se llama egoísmo. it says that that rock that we have in our heart is called selfishness. Cada quien conoce su vida. Every one of us knows our lives, Dios conoce la vida de cada uno de nosotros. and God knows the lives of each and every one of us. Las cosas que hacemos, ¿por qué las hacemos? The things that we do, why do we do them? Hay mucha gente que da muchísimas cosas y lo publican en las redes sociales. There's a lot of people who do a lot of things and they publish it on social media. Pero ¿cuáles son las razones por qué ellos los están haciendo? But what are the reasons for people doing what they do? ¿Realmente les nace del corazón? Do they really do it out of the kindness of their heart? ¿O solamente quieren ganar like? Or do y they just ganar? want likes and followers? Dios conoce las razones God knows our intentions, y Él trata de ayudarnos a nosotros, And he- especialmente a mí, and He tries to help us, especially me, a quitar ese egoísmo de mi vida. to take out that selfishness out of my life. Y hay muchos ejemplos de ellos. ¿Se acuerdan uno, el rey Saúl? There's a lot of examples. Do you remember King Saul? Fue ungido por Jehová. He was anointed by God. Hacía la voluntad de Jehová. He did God's will. Pero cuando prosperó, But when he prospered, él quiso hacer lo que él pensaba que era correcto, he wanted to do what he thought was correct. pero no se sometía a lo que Dios le estaba diciendo. But he wasn't going with God's will. He went with his own. Y llegó el momento que Dios dijo, ¿saben qué? Este no tiene más remedio. And there was a moment where God said, this has no remedy. Tengo que alejarlo. I have to apart myself. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque era mala influencia. Because he was a bad influence.
¿Saben ustedes que las influencias pueden acarrear ciertos tipos de problemas? Do you know that influences can carry certain problems as well? Acuérdense ustedes de sus amistades. Do you remember your friends or your acquaintances? Cuando estaba en la preparatoria o I'm going to tell this story. When I was in middle school, tenía yo un amigo de otra denominación I had a friend who was of another denomination. y siempre que él salía de su casa, And every time he went out of his house, él se acostumbraba a persinar o a hacer la cruz. he would always be accustomed to do lacrosse. Y crean o no, a veces si uno no está firme en las cosas de Dios, And believe it or not, if you're not firm in God's ways, te empieza a jalar. the world just pulls you in. Y eso a veces pasa en la vida espiritual. And that's sometimes what happens in the spiritual life. Y Saúl era un ejemplo de que cuando se obedece a Dios, And Saul was an example of when you disobey God, Dios tiene que actuar. God needs to act. Y no nada más él, hay muchos más ejemplos. And Saul is not the only one. There's a lot of examples as well. ¿Se acuerdan cuando Jesús les habló y esa historia está en el libro de Juan? Do you remember when Jesus was talking to them and in the book of John, Capítulo 8, versículo 43 al 47. chapter 8, verses 43 to 47? Estaba en el templo hablándole a la gente He was in the temple talking to the people. y dice ahí la escritura que los judíos que entendieron el evangelio de Jesús And it says that the Jews that understood the teachings of Jesus estaban ahí atentos a lo que Jesús estaba hablando. were paying attention and eager to learn what Jesus was saying. Y cuando Jesús le dijo que lo querían matar, And when Jesus said that they wanted to kill him, le dijeron, eres mentiroso, eres blasfemo. they said, "You're doing blasphemy, you're a liar." Y Jesús empezó a dar una lista que dijo, ustedes no son de mi Padre Dios. And Jesus started giving a list of reasons why they weren't part of God, like following God's word. Y le dijo lo siguiente, y es cosa dura, le dijo, su padre de ustedes es el diablo. And he said something to them. It was pretty harsh, but he said, "Your father is Satan." No le estaba hablando a la gente de afuera. He wasn't talking to the people outside or Le the estaba hablando a Gentiles. quiénes, He was talking to who? a la gente que conocía. The people who knew. Dios quiere quitarnos esas piedras que tenemos en nuestros corazones. God wants to take out those stones that we have in our hearts. Quiere cambiarnos nuestra mente. He wants to change our minds. Y cuando nuestra mente es cambiada por la palabra, And when our minds are changed through the word, entonces el Espíritu Santo puede trabajar en nuestras vidas. only then the Holy Spirit can work in our lives. Pero hay otro tercer grupo. But there's another third group. Este tercer grupo es especial. This third group is special. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque esta semilla cayó entre espinos Because this seed grew up between thorns. y los espinos crecen junto con la semilla. And the thorns grow right next to the plant. ¿Y qué pasa con esta semilla? And what happens to this seed or this plant? La misma palabra de Dios da el significado en el versículo 22. And the Word of God also does it tells the significance of this. Gracias a Dios donde vivimos, Thanking the Lord where we live, tenemos la oportunidad de venir a la casa de oración
estudiar libremente, We have the opportunity to be able to worship God in freedom. pero hay lugares But there's some places donde si te ven con una Biblia, where they see you with a Bible. es decreto de muerte. It is basically a decree of death. ¿Usted estaría dispuesto a jugar su vida, su familia, por Would you, la palabra de Dios? would you be willing to sacrifice your life, your family, your freedom for the Word of God? Jesús dijo lo siguiente. Jesus said the following. Miren lo que dice el versículo 22. Let us look what verse 22 says. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, Now he who received the seed among the thorns is he who hears the word. pero con este tipo de personas hay tres problemas. But with these types of people, there are three problems. Y Jesús va al fondo. And Jesus goes to the bottom of this. Pues dice que venida la aflicción, It says that the cares of this world dice que el que oye la palabra, el afán de este siglo, and it says the deceitfulness of the riches that choke the word, el engaño de las riquezas, and he becomes unfruitful. ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Cuál es el afán de este siglo? So what is the cares of this world in this right now in this time? Tal vez sea un mejor trabajo, Maybe it's a better job, un mejor estatus social, and maybe a better social economical status, que crezcan nuestras empresas. that our enterprises grow. Cuando estaba investigando acerca de esto, dice que no Bueno. es malo que un cristiano piense en grande. When I was investigating this, it's not bad that a Christian wants to strive for something better. Lo malo es cuando eso opaca tu espiritualidad. It is bad when it is become a priority so large that it overshadows your spiritual life. Hebreos 11:6 dice, Hebrews chapter 11 says, sin fe es imposible agradar a Dios. without faith it is impossible to please God. ¿Se acuerdan ustedes de la historia del joven rico? Do you remember the story of the rich young man or ruler? Él miró a Jesús. He saw Jesus. Deseado de toda la gente, dice que cuando él miró que Jesús tocaba a los niños y le daba bendiciones, él se sintió con el deseo de conocer más. The Desire of Ages mentions that when the rich young ruler saw Jesus blessing the little children, he had a desire to know Jesus better. ¿Les puedo hacer una pregunta? Can I ask you a question? ¿Usted diría lo mismo que el joven le dijo a Jesús? Would you say the same thing of what the rich young ruler said to Jesus? Jesús le dijo, ven y sígueme. Jesus said, "Come and follow me." Y él no abiertamente And the young man, not openly, le dijo, no puedo. but he said, "I cannot." Rechazó la invitación de Jesús. He rejected the invitation of Jesus. ¿Dónde está él ahora? Where is he now? Y ahí mismo, si ustedes siguen leyendo, And right there, if you continue reading, Pedro dijo lo siguiente, entonces, ¿quién puede ser salvo? Peter said the following: "Who can be saved?" Versículo 25. Verse 25. Y Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres, And Jesus said, "What is impossible for man, para Dios, for God, todo es posible. everything is possible."
Cuando yo nací, When I was born, yo nací sin nada. I was born without anything, with no possession in this world. Y el día que me vaya al descanso, And the day that I die, ¿qué me voy a llevar? what am I going to take with me? Solamente mi carácter. Just my character. Y créame que mi carácter es bien feo. And believe me, my character is not the best. Mi esposa se ríe My wife laughs porque es cierto. because it's true. Nadie te conoce mejor que tu esposa o tu esposo. No one knows you better in this world but your spouse because they live with you every day. Podemos engañar a nuestros hermanos de la fe, We can deceive other people, pero no para siempre. but not forever. Jesús, que conoce los pensamientos y nuestros corazones, nuestras intenciones, Jesus that knows our intentions, our emotions, and our thoughts, que es el juez perfecto, who is the perfect judge. Él está trabajando a través de su palabra por cambiarnos a nosotros. He is working through His word to be able to change us. Pero hay un cuarto grupo, But there's a fourth group. y este cuarto grupo, si ustedes analizan, vamos perdiendo 3-1. And this is the fourth group, and if you analyze, we're kind of losing from 3-1. Si a alguien le gusta el béisbol o el fútbol o cualquier deporte, If anyone likes football, baseball, or whatever other sport, 3-1 es ganar o perder. 3-1 is winning or losing. Pero para nosotros parece pérdida, pero no para Dios. For us, it may be considered losing, but for God, it is not. Porque ese grupo que se salva Because that one group that is saved lleva muchos frutos. has a lot of fruits. Aquí vivimos en un valle agrícola. Here we live in an agricultural environment. ¿Ya han visto la semilla de almendra? And you've probably seen the seed of the almonds, the Está fruit. pequeña, They're tiny, pero cuando crece se hace un árbol grandote. but when it grows, it becomes a great tree. ¿Y cuántas libras de almendras pueden cosechar de un árbol? And how many pounds of almonds can you harvest from one tree? Nada más era una semilla pequeña. And it was just tiny seed. Pero ¿cuánto pueden cosechar? But how much can you harvest? Lo mismo no habla la palabra de Dios. The same thing is what God's word is telling us. Dice que hay gran gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. It says that there is great joy in heaven for at least one sinner who repents, Que por 99 que no quieran arrepentirse. than for 99 who don't want to repent. ¿Y saben ustedes por qué? And do you know why? Porque esa persona testifica de que el plan de Dios puede ser perfecto en la vida del creyente. Because it gives testimony that God's plan can be done throughout the life of that one believer. Cuando nosotros leemos la Biblia, When we read the Bible, cada generación every generation, ha habido una, dos o familias enteras que han estado dispuestos a vivir el Evangelio de Cristo. there has been one person, maybe two, a whole family that have been willing to follow God's word. Y eso es lo que testifica And that is the testimony that they gave, que la palabra de Dios That- es viva y eficaz. that the word of God is the living truth. Miles de personas dieron sus vidas Thousands of people have given their lives porque nosotros tuviéramos la palabra en nuestros idiomas so that we can have the word of God in whatever language we desire and speak. y gracias a ellos And thanks to them, hoy podemos gozar de la bendición del Evangelio. today we can have the joy of being able to study the word of God. Si no hubiesen sido por ellos, Has it not been for them, ¿dónde estaríamos hoy nosotros? where would we be today? ¿En qué estaríamos creyendo? And what would we be believing in? ¿Dónde estaría nuestra esperanza? Where would our hope be?
¿Se acuerdan ustedes de Cornelio? Do you remember Cornelius? ¿Era judío o no era judío? Was he Jew or was he not a Jew? Era gentil, He was a Gentile. era pagano. He was a pagan. Para la mentalidad hebrea, For the Jewish mentality, eran personas excluidas del reino de Dios. there were people who were excluded from the kingdom of God. Pero Dios dijo en Juan 10:10 que Él tiene ovejas en otro redil. And in John 10:10, God mentions that he has sheep in other corrals or fields. Y Cornelio estuvo dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Y no nada más él, sino también juntó a sus amigos. And it says that Cornelius was willing to listen to the word of God, and not just him, but his friends as well. ¿Y qué estuvieron dispuestos? And what was he willing to do? Estuvieron dispuestos They were willing a transformar sus vidas. to transform their lives. Y no porque era Pedro, And not because it was Peter, sino porque era el Espíritu Santo obrando a través de la vida de Pedro, but because it was the Holy Spirit manifesting through the life of Peter. y no nada más Cornelio, sino toda la familia y sus conocidos, And not just Cornelius, but his family and his acquaintances as well. La pregunta es, The question is, ¿estamos trabajando y haciendo nosotros lo mismo que Cornelio? are we working and doing the same thing as Cornelius? Dios desea algo importante para nuestras vidas, God desires something important for our lives, que nosotros llevemos fruto, that we carry fruits, y esos frutos sean de bendición para otras personas. and that those fruits be a blessing to other people as well. Hay un desafío que estamos estudiando este trimestre There's a challenge that we're studying this trimester que está hablando de la vida de Josué. that is talking about the life of Joshua. Les invito a que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. I invite you to open your Bibles to Joshua chapter 24:15. 24:15. Joshua 20. Mientras los buscan, voy a leerle un pensamiento. Nosotros no podemos cambiar a nosotros mismos, We cannot change ourselves, pero tenemos la facultad de elegir y determinar qué llegaremos a hacer. but we have the ability to to take decisions for ourselves. Si permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, And if we let the Holy Spirit work in our lives, podemos decir así como Josué. we can say the same thing as Joshua did. Él dijo, preparados y ver a quién servir. He said, prepare yourselves and see who you serve. Si quieren servir a los dioses que sirvieron nuestros padres en el desierto, And if you want to worship the gods that our ancestors worshipped in the desert, y este es lo que él dijo, and pero this is what he said, yo y mi casa but me and my household serviremos a Jehová. will serve God. Y esa es la invitación en esta mañana, And that is the invitation I give to you this morning. que cada uno de nosotros tomemos la armadura de Dios y digamos, Señor, mi casa y yo te serviremos. That we take our armor and that we take our families as well and say to God that me and my household will worship you. Dios le bendiga y Dios bendiga su palabra. Gracias. May God bless you and may He bless His word as well. Vamos a orar. Let us pray. Querido Padre, gracias te damos. Dear Lord, we give thanks. Gracias por permitirnos y ayudarnos, oh Dios, a transformar nuestras vidas. Thank you for letting us transform our lives.
Permite que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nuestra mente. Let your Holy Spirit work in our minds. Y así como el cuarto grupo, oh Dios, And like the fourth group, Lord, podamos llevar frutos de bendición may we carry fruits of blessings. y podamos compartir la semilla del Evangelio And may we share the word of the seed a esta generación, to this generation, porque solamente tu palabra because only your word es la que puede cambiar nuestras vidas. is the one that can transform our lives. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. We ask this in the name of Jesus. Amén. Amen.